Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Mis queridos peregrinos, muy buenos días, espero que estén muy bien, espero que vayan calentando ya sus motores para vivir una vida de oración intensa, es decir, para tener una relación personal e íntima con Dios, con Cristo, con la Virgen, con los santos, para vivir en familiaridad con Dios. Hoy he querido, con toda deliberación, venir a un monte, se llama el Monte Merón. Ahora les voy a enseñar con mi supermapa tecnológico dónde estamos. Y en este monte, como pueden ver, hay mucho cultivo de vides, uvas. Aquí hay unos racimos de uva de este tamaño, preciosos, se parecen a los que llevaron los exploradores de la tierra prometida a Moisés. Preciosos y muy ricos. ¿Por qué hablamos de la vid? ¿Por qué vengo aquí? Voy a leer también el capítulo 15, inicio del capítulo 15 de San Juan. La vid, la alegoría de la vid. Mi Padre es el viñador. A todo sarmiento que lleva fruto lo poda para que dé más fruto. Y somos sarmientos de una vid. Sin la vid no podemos hacer nada. Aquí falta todavía recoger cosecha y podar esta vid. Muchas de estas ramas las van a cortar. Son los sarmientos. Pero si no se podan los sarmientos, no dan fruto. Y si no hay vid, no puede haber sarmientos. Vamos a ver brevemente dónde estamos. A ver si podemos ver, sí lo vemos. A ver si podemos enfocar nuestro supermapa tecnológico. Aquí está el mar de Galilea, aquí está Magdala. Hemos subido a este monte Cefat y luego aquí al monte Merón. Estamos entre este monte y este monte, en este pequeño, en las faldas del monte Merón, aquí en este valle. Un lugar precioso, es una zona colinar, tiene un clima precioso, muy propicio para la agricultura. Hemos visto también allá abajo hay un parque, Alamud parque natural. Vimos cantidad de perdices, jabalíes, venados. Es un lugar espectacular, hermoso. Pero la intención de venir aquí es sobre todo por las vides, la vid y los sarmientos. Vamos a ver aquí qué tenemos que hacer con la vida de oración y cómo vamos a combatir los obstáculos, que ayer mencionamos numerosos obstáculos, como 15 obstáculos o 13 obstáculos para la vida de oración, y cómo nos corresponde superar y vencer esos obstáculos. Mis queridos peregrinos, quiero leer con ustedes el inicio, por lo menos el inicio del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Bellísimo, porque estamos aquí en una viña. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los sarmientos, mi Padre es el viñador. Espero que aquí, en este lugar tan precioso, les haga mucho sentido lo que estamos diciendo y lo que estamos enseñando. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús.
yo soy la vid verdadera. Es decir, yo soy esa planta que está en el suelo y que crece, que produce ramos y de sus ramos produce frutos. Y mi Padre es el viñador. El Padre es el que cuida esta planta. Imagínense una planta cuidada por Dios Padre. Todo sarmiento, los sarmientos son las ramas que crecen de la vid, son estas ramas que vemos aquí. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta. Y todo el que da fruto lo limpia, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. La gloria de mi Padre consiste en que deis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Queridos hermanos, aquí al lado de una viña, al lado de una vid, se entiende mejor esto del sarmiento, del Padre que es el viñador, de que sin la vid no podemos hacer nada. No podemos dar frutos de vida eterna, no podemos dar frutos de santidad, no podemos dar frutos de vida cristiana. Y esa unidad, dice Jesús, la realizamos en su palabra. Si mis palabras permanecen en vosotros. Fíjense, ayer hablábamos del lenguaje, de la palabra, de la verdad y de la mentira. Entonces, parte de la vida de oración es mantener en mí la palabra de Dios, hacer que resuene en mí la palabra de Dios. Y haciendo resonar esta palabra de Dios, yo produzco frutos de vida eterna, yo produzco fruto como los sarmientos. Si no, me cortan y me tiran, no sirvo para nada. Bien, hemos hecho una brevísima reflexión evangélica con el Evangelio en la mano y con las vides y los sarmientos aquí a nuestro lado. Ahora vamos a pasar a la catequesis, pero que quede en ese marco, en ese contexto. Ser sarmiento de esta vid es mantener la palabra de Jesús en mí. Obviamente los obstáculos de esta palabra es: ¿de qué me sirve? No tengo tiempo, estoy distraído, se me olvida, me pierdo en otras cosas, no confío en esta palabra, me busco otras palabras o me busco el ruido para olvidarme de la palabra. Vamos a ver los obstáculos de la vida de oración y las tentaciones de la vida de oración y lo que el catecismo nos propone para superarlos. Mis queridos peregrinos, la vida de oración, superar los obstáculos y luchar en la vida de oración no es ser el más fortachón de este mundo. No es un tema de poder, de fuerza, de yo lo logro porque lo logro. Por eso el catecismo nos da un párrafo que es el que hoy vamos a meditar.
La humilde vigilancia del corazón. La humilde vigilancia del corazón. No es la fuerza, sino la virtud. Lo que Dios quiere para que nosotros mantengamos la palabra de Cristo en nuestras almas, la palabra de Dios, y vivamos en la verdad, no es la fuerza, el poder, sino la humildad y la virtud. Dice así, frente a las dificultades de la oración, y nos va a mencionar 3 dificultades. Primera dificultad, la distracción. Dice Santa Teresa que la distracción, la imaginación es la loca de la casa. Es la loca de la casa, y entonces yo empiezo a orar y cuando me doy cuenta estoy pensando en las musarañas, estoy pensando en el fútbol, estoy pensando en todo menos que lo que tengo que pensar. Yo recuerdo cuando era novicio, me distraía muchísimo, imagínense ustedes. E iba yo con mi padre espiritual y le decía, Padre, me distraigo mucho en la oración, ¿qué tengo que hacer? Y me decía, ¿y qué hace cuando se distrae? Entonces yo le decía, pues me pongo a reflexionar, ¿por qué me distraje y en qué me distraje? Y me decía, no, está haciendo todo lo contrario de lo que debe. Cuando usted se dé cuenta de que se ha distraído en la oración, vuelva a su oración. Olvídese de todo lo demás, vuelva a su oración, vuelva a comenzar, retome el hilo ahí donde lo dejó y así sigue hablando con Dios, sigue uniéndose a Él, sigue reflexionando, meditando u orando. La dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras o al sentido. Estoy diciendo cosas y me doy cuenta de que la mente está fuera, o estoy diciendo cosas y de repente las dejo de decir, se me va el avión. La distracción, de un modo más profundo, es la distracción de la vida. Dejo de amar, dejo de cultivar mi amor, dejo de orientar mi vida hacia Dios. Puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, litúrgica, comunitaria o personal, como en la meditación y en la oración contemplativa. Si se enfría mi amor, me distraigo. Dedicarse a perseguir las distracciones es caer en sus redes. Impacientarme con las distracciones es caer en sus redes. Con toda mansedumbre y con toda humildad, vuelve a comenzar donde te quedaste. Si a mí me llega a molestar a una mosca, no saco una ametralladora para perseguir la mosca. Es inútil. O ignoro la mosca o me la quito con una cosa sencilla, pero no me pongo a ver dónde está la mosca, por qué, qué mosca es, de qué tipo, cuántas patas tiene. Dedicarse a perseguir la distracción es caer en sus redes. Ignora con tranquilidad y con paz la distracción y vuelve a concentrarte en tu oración, vuelve a unirte a Dios. Basta con volver a nuestro corazón. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. ¿En qué me distraigo? ¿Por qué me distraigo tanto en ciertas cosas? Me distraigo con actividades, me distraigo con cosas, me distraigo con recuerdos, me distraigo con personas. ¿Dónde está verdaderamente mi corazón? Esta humilde toma de conciencia puede empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. ¿A quién se desea servir? ¿Dónde está orientado mi corazón? ¿Qué es lo que me distrae? ¿Por qué me distraen cosas? A veces, fíjense, nos distraen nuestros deberes. Una madre de familia, si piensa en sus hijos, no está distraída. Esa es parte de su oración, está pensando en sus hijos, cómo ayudarlos, cómo educarlos, cómo liberarlos de problemas, cómo ayudarles a superar su vida, cómo lograr cosas.
Yo creo que hay distracciones que son parte de nuestra oración. O a veces queremos hacer una meditación tan perfecta, tan inmaculada en un cierto tema, cuando nuestra vida está concentrada en otro tema. Yo tengo un gran apostolado, algo que realizar y estoy queriendo meditar en la Santísima Trinidad y las misiones de la Santísima Trinidad. Medita en tu apostolado. Eso no es tu distracción, es lo que Dios te está pidiendo ahora. La distracción es una de las primeras y más comunes dificultades en la oración, sobre todo a los principiantes, también a los menos principiantes. Mirando positivamente, el combate contra el ánimo posesivo y dominador es la vigilancia, la sobriedad del corazón. Tenemos un ánimo posesivo y dominador, quiero controlar las cosas. Segunda dificultad de la oración, quiero controlar mucho las cosas, quiero que todo esté bajo mi control y mi dominio, y contra eso la sobriedad del corazón, un corazón apacible, humilde, bondadoso, sencillo. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, siempre con relación a Él, a su venida, al último día y al hoy. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Llega el maestro, llega el esposo, llega hoy, llega en cualquier momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tienes aceite o no tienes aceite? Aquí cita el Catecismo un salmo precioso. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Buscar el rostro de Dios, estar atentos a lo importante. La tercera dificultad de la oración es la sequedad. Fíjense, dice Santa Teresa, con mucha razón y toda su experiencia, y vean que ya cité a Santa Teresa muchas veces, dice Santa Teresa que el alma en su camino hacia Dios tiene que pasar las 4 estaciones. Tiene que pasar las 4 estaciones, es decir, necesita el invierno, necesita el frío, necesita que se le caigan las hojas, necesita la poda. Luego necesita la primavera, las lluvias de primavera, que llega el calorcito, necesita el invierno, el verano, el calor que cuece, que madura la planta, que madura la fruta. Y necesita el otoño. Entonces, no es una dificultad ajena a la oración la sequedad. La sequedad que puede venir por cansancio, la sequedad que puede venir por distracción de la vida, por preocupaciones reales, la sequedad que puede venir por enfermedad. La sequedad viene por 1000 motivos y es parte de tu crecimiento, es parte de tu maduración en la vida espiritual. Otra dificultad, especialmente para los que quieran sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte de la oración en la que el corazón está desprendido, sin gusto por los pensamientos, recuerdos o sentimientos incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura. La fe se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate, sino sin una mayor conversión. Entonces tenemos que ver, la sequedad en el corazón se tiene que analizar. ¿Yo soy culpable de mi sequedad o es un regalo de Dios? ¿Es que estoy en el verano o es que le puse al lado un calentador que la está quemando? Fíjense, la Madre Teresa de Jesús, la Madre Teresa de Calcuta, vivió años y años en la sequedad más absoluta, en la noche oscura del alma.
Y en esa sequedad Dios santificó su alma, la purificó. ¿Por qué? Porque vivía de la fe más absoluta. Esas son las dificultades de la oración. Ahora vamos a las tentaciones. ¿Cómo vencer las tentaciones en la oración? La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Una fe pobre, una fe lánguida, una fe acomodaticia, una fe floja, una fe inmadura. La falta de fe obviamente hace que no estemos enchufados. Si no estamos enchufados no nos llega la corriente, y si no nos llega la corriente no puede haber vida de oración. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. No es que yo digo no quiero tener fe, pero soy flojo, soy pasivo, soy indolente en las cosas de fe, de Dios, de la oración. Cuando se empieza a orar se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. Cuando nuestra fe es floja y nuestro deseo de unirnos a Dios es flojo, todo se presenta como importante y urgente. Mientras tanto, nos volvemos al Señor como nuestro único recurso, pero ¿alguien se lo cree verdaderamente? Consideramos a Dios como asociado en alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa en la arrogancia. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Dice Jesús a propósito de la vid: sin mí no podéis hacer nada. Me viene ahora el recuerdo de una especie de parábola que nos enseñó un profesor cuando estaba yo en primero de secundaria. Nos habló de que hay en el Polo Norte unas semillas que caen en el hielo. Y estas semillas echan raíces a través del hielo durante metros hasta que llegan a la tierra. Este esfuerzo de esta semilla, de esta planta por sobrevivir, es lo que tenemos que hacer para crecer en la vida de fe, para que nuestra fe aumente. Si soy superficial, si caen las semillas aquí en el asfalto, obviamente no van a producir fruto. Si caen las semillas en el camino, entre rocas y espinas, no van a producir fruto, las van a ahogar las espinas. Hay que cavar, hay que quitar las espinas, hay que quitar las piedras, hay que limpiar el terreno. Este terreno sin cultivo, este terreno sin cuidar de quitar las hierbas, etcétera, no puede madurar. Y así la fe tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que sobreponerse como un acto de entrega mía a Dios para que mi fe madure y progrese, para que mi oración crezca en esa fe. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedía. Esta asedía, algunos dicen asedia, es como un estado del alma, un estado de cansancio, un estado de indolencia, un estado de desabrimiento. No gusto la vida de oración, no gusto las cosas de Dios. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedía. ¿Cuál es la presunción? Yo puedo todo. La vida de oración depende de mí. La relación con Dios, mi vida cristiana, depende de que yo soy muy bueno, muy sabio, muy santo,
La presunción nos lleva a la cedía, al desabrimiento, cuando la vida cristiana, nuestra relación con Dios, pierde un poco el sazón, pierde el gusto. Fíjense, yo lo comparo con la vida matrimonial. Cuando en la vida matrimonial no hay un crecimiento diario, una purificación del amor diario, un cultivo del amor, una entrega al amado, un detalle, un hablar, un compartir, una vida de comunión, se va enfriando la vida matrimonial y llega hasta que está aquí mi esposa, está aquí mi esposo, pero vivimos en un desabrimiento, una relación insípida que no le gusta a nadie. Lo mismo nos pasa con Dios. ¿Por qué? Porque la vida de oración es una relación con Dios, la vida cristiana es una relación con Dios. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, es decir, del ejercicio de la virtud, al descuido de la vigilancia. Empiezo a dejar de vigilar y de cuidar mi alma, mi vida de gracia, mi unión con Dios, a la negligencia del corazón. Como dice Jesús en Getsemaní, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, y yo me dejo llevar por la carne. Tentaciones contra la vida de oración. Cuanto más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. Cuando tú vas subiendo y madurando en la vida cristiana, Dios te pide más. Dios no es conformista, Dios es celoso de nuestra alma, de nuestro amor, de nuestra fidelidad. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria, no se desalienta por sus caídas y pecados, por sus faltas, por sus frialdades, no se desalienta. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. Queridos hermanos, hemos hablado hoy de dificultades de la oración y de tentaciones en la vida de oración. Qué feo es caer en la mediocridad. Cuando nosotros dejamos de ver a un amigo, cuando no le llamamos por su cumpleaños, cuando no le invitamos a nuestras fiestas, a nuestros aniversarios, cuando no lo tenemos en cuenta, nuestra amistad se va enfriando, se va perdiendo, acaba por probablemente hasta desaparecer. ¿Es tu amigo? Sí, hace muchos años que no nos vemos. O las tentaciones, falta de fe, o asedía, presunción, orgullo, autosuficiencia. Tenemos que ser humildes, tenemos que confiar en Dios, tenemos que crecer en nuestra vida de oración. Y a veces Dios permite, como ya les dije, invierno, primavera, verano, otoño. Aquí el invierno es muy ligero, pero piensen en esos inviernos de 15 bajo cero, 30 bajo cero, ese frío que es tremendo para la naturaleza, pero es necesario. Yo no sabía una cosa, se la digo aquí. No sé estas vides, yo conozco poco de vides, sé que hay muchísimos tipos de vides, muchísimos. Hay vides que necesitan cada año un mínimo de horas bajo cero. Si no tienen, vamos a suponer, 100 o 200 horas bajo cero, no producen nada. Así el alma necesita purificarse. Así el alma necesita un cierto invierno para crecer, para purificarse, para madurar, para ejercitarse en las virtudes. Qué fácil sería que un muchacho que no hace nunca nada,
quisiera llegar a ser un gran deportista, un alpinista, un jugador de fútbol. Eso no existe. Para eso hay que ejercitarse, hay que alimentarse, hay que vigilar, hay que crecer, hay que entrenar. Y la vida cristiana y la vida de oración también requiere nuestro entrenamiento, nuestra vigilancia, nuestro cuidado contra las tentaciones. Por eso a veces Dios permite caídas para que seamos humildes. Dios permite sequedades, frialdad, tibieza, para que crezcamos, salgamos de nosotros mismos y le respondamos con mayor amor, con mayor determinación, con mayor confianza. Queridos hermanos, terminamos aquí hoy nuestro brevísimo capítulo sobre cómo vencer, cómo luchar contra las tentaciones y dificultades de la oración. Qué consolador tiene que ser para nosotros saber que el viñador de nuestras almas es el Padre, es Dios Padre. Él nos cuida, Él sabe que somos sarmientos de Cristo, Él nos poda cuando necesitamos, porque Él quiere que demos fruto y que ese fruto dure. Y acuerden que permanecer en Cristo como vid verdadera es permanecer en su palabra. Lo acabamos de leer en Juan 15. Que esa palabra quede en mí, resuene en mí, que no me distraiga de esa palabra, que la ame, que la guste, que esa palabra finalmente sea mi vida. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, a ver a dónde nos lleva nuestra peregrinación. Bendiciones. Postrando mis rodillas a tus pies, estarías cuando te necesitará. Me contó de aquella paz en tu presencia que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño.
misterio que lo humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando, o cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón